El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña de nuevo el hermano Carlos Macías, pastor de la iglesia La Vid en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Carlos, bienvenido otra vez a Eleva tu visión. Es un gusto estar una vez más aquí contigo y con nuestro amable auditorio y estoy muy contento. Tuvimos ayer, no ayer, pero el domingo, un culto de mucha bendición ahí en la iglesia Sinaí. Estuvo predicando el pastor Rocael Rodríguez. El pastor en Miami. Es correcto, sí. El pastor de la iglesia. El Remanente. El Remanente en Miami. Y creo que fue algo de gran bendición para todos los que estuvimos ahí. Oye, fue un servicio glorioso realmente. Y la verdad es que fue un mensaje de mucha bendición, pero el tiempo de oración antes y después, el Señor nos tocó. Fue algo precioso. Pero Carlos, de veras, ya tenías días de no visitarnos, pero te agradezco de todo corazón que ustedes hayan venido con toda tu familia y que uno de tus propósitos, además de estar en el servicio del domingo, haya sido estar con nosotros en Eleva tu visión. Te comento que hay muchas visitas en YouTube, en el canal de YouTube de Eleva tu visión, a tus programas anteriores. Le quiero recordar a nuestro auditorio como un mensaje de el Dios de lejos y de cerca, luego sobre los fariseos o el corazón fariseo. También participaste tú en el foro de alabanza con Eliazar y Doribel Alonso, a quienes enviamos un saludo. Todos esos mensajes han sido de bendición. Yo creo que nuestros oyentes están muy agradecidos por lo que Dios ha hablado a través tuyo. Pero, Carlos, ¿qué quieres contarnos en esta noche, en esta ocasión? Bueno, mira, ahorita que comentabas de la reunión del domingo que estuvo compartiendo la palabra de Dios, el pastor Rocael Rodríguez, él casi que terminó con una pregunta o algo que nos invita a meditar, a reflexionar. Él dijo, Dios quiere hacer su parte y Dios hace su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Él estaba hablando acerca de cuando Dios pasa, cuando Jesús llegaba, pasaba y sigue llegando y pasando a vidas, y Él hacía algo a veces sobrenatural o algo que nadie se esperaba y cambiaba vidas para bien siempre. Pero siempre tenía que haber una respuesta, una parte que tenía que hacer. Sí, o sea, la decisión de la persona. Y ya experimenté el acercamiento de parte de Dios. ¿Qué haré yo ahora que Dios se acercó? Así es, y eso me recordó y me hizo pensar precisamente de algo que vamos a hablar hoy. Cuéntanos. Vamos a hablar de el perdón de Dios. Isaías 55, 6 al 7, dice... ¿Me permites leerlo? Claro, por favor. Isaías 55, 6 y 7. Sí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, y te agradezco el énfasis que hiciste con la palabra amplio, precisamente en perdonar. Dios llega, Dios pasa, pero ¿cuál es nuestra reacción ante la visitación de Dios, la llegada de Dios a nuestra vida? Y aquí dice, es amplio en perdonar y es
precisamente donde empieza una vida cristiana, e incluso ya es una manera de vivir. Necesitamos conocer el perdón de Dios. Él es amplio, generoso cuando perdona. Y quiero contar una historia. Hay un dicho que dice, cuéntame una de vaqueros, ¿verdad? Pero algo increíble, ¿verdad? Sí, como algo, mejor cuéntame algo de vaqueros como si fuera un mito, pero esta es una de vaqueros, pero es una historia real. Una historia que sucedió en Estados Unidos, allá por Pensilvania. Un 6 de diciembre de 1829, dos hombres, George Wilson y James Porter, robaron una diligencia del servicio postal de los Estados Unidos, como les decía, allá en Pensilvania. Esos dos hombres fueron después capturados y llevados a juicio. Esto sucedió, como les decía, un 6 de diciembre de 1829, y a los 5 meses, un 1 de mayo de 1830, fueron juzgados y encontrados culpables de 6 cargos, entre los que se incluían el robo del correo y poner en riesgo la vida de un hombre. No hubo sangre, no hubo asesinatos, pero obviamente ellos iban armados y asustaron a este hombre, al que conducía la diligencia del correo del servicio postal, y fueron juzgados por esto. El 27 de mayo, casi un mes después del juicio, se dio la sentencia y se dijo que George Wilson y William Porter recibían la sentencia de muerte en la horca. Muerte en la horca. Las ejecuciones se llevarían a cabo el 2 de julio, como un mes después, en ese mismo año. Y mira, viendo esta historia, diría uno, qué exageración, pues si no mataron a nadie, no sé si el dinero se recuperó, no tengo ese dato, pero fue un robo y hasta ahí. Para los estándares de hoy, pues, no, eso no fue nada. No fue nada, sería una sentencia demasiado rigurosa. No, se le da una palmadita en la mano y ya váyase. Sí, pero en los primeros años de la historia del país norteamericano, el sistema de justicia pretendía apegarse lo más posible a los principios bíblicos. Fue un país fundado bajo principios bíblicos. En Eclesiastés 8:11 podemos ver algo que sucede y que ellos procuraban aplicar cada vez para hacer una sentencia, para emitir un juicio. Eclesiastés, para impedir que esto sucediera. Eclesiastés 8:11, ¿sí? Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así es. Y bueno, hoy desde nuestros hogares, pues muchas veces nuestros hijos pues cometen alguna falta y tenemos que enseñarles que pues esas faltas, esas desobediencias pues llevan una consecuencia, ¿verdad? Que cuando son pequeños parece que son cosas pequeñas, pero van creciendo y la cosa se hace más grande. Si nosotros aprendemos a tomar este principio bíblico de ejecutar sentencia sobre la mala obra, entonces esto va a ser una obra en el corazón de nuestros hijos. Sí, o sea, si ejecutas la sentencia con celeridad, estás haciéndole un favor a tu hijo, porque él va a saber, hay consecuencias a mis malas acciones. Correcto. Y esto sucedía en Estados Unidos, esto se creía firmemente. Si vemos la historia, yo por eso iba mencionando, robaron la diligencia, luego a los 5 meses fueron arrestados. Bueno, eso fue pues un buen trabajo seguramente de las autoridades, pero rápido se hizo juicio, se hizo sentencia y se puso la fecha de que cuando se iba a hacer la ejecución. Es algo que hoy en día se hacen juicios y se deja pasar la cosa, y como decíamos, empezando en el seno familiar, se tarda en tomar las medidas adecuadas, y esto, en vez de hacerle un bien a nuestros hijos por una compasión mal entendida, les trae un mal. En Génesis se habla de que el que derrama sangre de hombre, pues
por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y para ellos era muy serio que lo que había ocurrido, que se había puesto en riesgo la vida. Para ellos, para las autoridades norteamericanas en esa fecha, 1800 y tanto. Ajá. Y bueno, se dio la sentencia y James Porter, la persona, el cómplice de George Wilson, murió ejecutado tal como se había dictado la sentencia a la fecha y hora indicadas. Pero, bueno, ustedes escucharon, eran dos personas, uno era James Porter y otro era George Wilson. Y esta historia es conocida principalmente en los Estados Unidos como la historia de el hombre que rechazó el perdón. El hombre que rechazó el perdón. Y a ver, ¿qué pasó? Aquí tenemos a James Porter, pero tenemos a George Wilson. ¿Por qué no murió George Wilson junto con James Porter? Bueno, sucedió que antes de la fecha fijada, un grupo de amigos de Wilson, que eran hombres muy influyentes, pidieron misericordia por su amigo a Andrew Jackson. El presidente de los Estados Unidos en ese tiempo. Es correcto. Y el presidente Jackson le otorgó el perdón presidencial. O sea, eso está en la potestad del presidente de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Sí, un indulto presidencial. Eso está en las manos de él. Así es. Y entonces él decidió otorgar el perdón. Los cargos para la sentencia de muerte fueron declinados. Wilson salvaría su vida y pagaría sirviendo en la cárcel por un término de 20 años por sus crímenes. Siempre digo, pues, se iba a ejecutar una sentencia sobre él. No era algo corrupto, pero sí algo dentro. No era un perdón de, bueno, ya vete, pues, ya estás libre, no te vamos a matar, estás libre. No, iba a haber castigo, definitivamente, pero no iba a morir. Y no era un castigo pequeño, eran 20 años por los crímenes que pues se habían comprobado y que habían pasado por un juicio. Ahora, lo increíble de esta historia, como lo dije, el hombre que rechazó el perdón, George Wilson rechazó el perdón. George Wilson rechazó el perdón. Dijo que no, que mejor que lo ejecutaran. Así es, después de haber sido sentenciado a muerte, Wilson fue llevado de nuevo a corte, donde fue forzado, y lo digo entre comillas, a recibir el perdón. Hay un registro que George Wilson escogió renunciar y declinar ese perdón. También que ¿y qué hicieron las autoridades? Las autoridades pues empezaron a ver, y bueno, ¿qué hacemos? Nunca había sucedido algo así, por eso es una historia que asombró desde entonces y hasta el día de hoy a muchas personas. Era algo inaudito. Inaudito. Está escrito ahí en los registros de esta historia que para Wilson no había nada más que decir y que no tenía ningún deseo de aprovechar el perdón para evitar la sentencia. Y este caso primero estaba en una corte local, llegó a la Corte Suprema y ahí el Procurador General de Justicia declaró lo siguiente: la Corte no puede dar al prisionero el beneficio del perdón, a menos que él clame el beneficio del perdón, que él se lo tome. Que él se lo atribuya. Así es un beneficio de él, de su propiedad, el cual puede aceptar o rechazar según a él le plazca. El perdón es un acto de gracia que procede del poder conferido a la ejecución de las leyes. Eso lo dijo el procurador. Es correcto. Es un acto de gracia. Es un acto de gracia. Parecían palabras cristianas. Son palabras cristianas. Definitivamente. Las autoridades, en una gran parte, muchos hombres de ellos conocían la palabra de Dios, conocían palabras como gracia. Y lo vuelvo a repetir, el perdón es un acto de gracia que procede del poder conferido a la ejecución de las leyes,
que exenta al individuo a quien le es otorgado del castigo que la ley dicta por un crimen que él ha cometido. O sea, exenta al individuo del castigo, en este caso el castigo de la muerte. Obviamente, las acciones que cometemos, hermano, tú sabes, traen consecuencias, y la consecuencia eran los 20 años precisamente, pero él había recibido el perdón de la sentencia de muerte. Él había recibido la vida. Y lo rechazó. Lo rechazó. Ahora, Carlos, ¿qué aplicación? O sea, ¿cómo tiene que ver eso con nosotros? Porque quizás algún oyente esté, bueno, ¿qué tipo tan tonto? Pero eso es él. ¿Y a mí en qué me afecta eso? Pues el Señor habla a través del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos de algo que yo veo que está sucediendo. Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo evangelista, llevar las buenas nuevas de el perdón que Dios está ofreciendo, que está dando desde su corazón a la sociedad, a las personas, a cada persona que se arrepiente, que, bueno, primero que tiene que entender que necesita arrepentirse, que necesita algo en su vida, y iniciando por el perdón. Al inicio hablaba yo de Dios hace su parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Bueno, primeramente ese arrepentimiento y perdón. Mira, si me permites, quisiera terminar de leer lo que escribió también el procurador de justicia de la Suprema Corte. Dice: el perdón es un acto el cual es esencial que se haga válido, ¿sí? Que se haga válido. Y si no se acepta, no se usa el perdón. Y si fuera rechazado por la persona a quien se le extiende, no encontramos ningún poder en la corte para forzarlo a recibir el perdón. No podemos forzar a George Wilson a que reciba ese perdón. En eso concluyó la corte. Dice también: se supondría entonces que al no ser condenado a muerte podría rechazar el perdón, pero la regla debe ser la misma en casos importantes como en delitos menores. Por lo tanto, al no usar su perdón, la sentencia de muerte permanece. Iban a ejecutar. Lo iban a ejecutar. No se podía forzar a que recibiera el perdón. Dios hoy en día respeta la voluntad de cada persona de recibir o rechazar ese perdón que Él envió a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, tú bien decías que ustedes han estado haciendo labor de evangelización con tu iglesia, con tu congregación, pero recuerda que también hay muchos cristianos que escuchan nuestro programa. ¿Esto tiene aplicación para personas cristianas que ya son salvas, que ya una vez aceptaron el perdón de Dios por sus pecados y son salvas, ya nacieron de nuevo? ¿Tiene aplicación eso? Definitivamente, definitivamente. Tengo pues algunos años como cristiano y pocos años como pastoreando, y me doy cuenta que hay gente que no ha podido entender que Dios perdonó pecados, digo, ya siendo cristiano, porque sigue condenándose, sigue pensando que debe algo, siendo que en algún momento se acercó a Dios y Dios lo perdonó, pero ahí algo sucede que no parece que no está recibiendo ese perdón, porque sigue siendo condenado a sí mismo, sigue viviendo de una manera sin paz, debido a que no ha conocido el perdón de Dios, que es... O sea, solo acláranos esto, Carlos. Nosotros como cristianos fallamos, cometemos algún pecado, o sea,
nuestra naturaleza de pecado aún está en nosotros, está muriendo, es cierto, está menguando, como dice Juan el Bautista, que tiene que menguar, sí. Y por eso cometemos pecados. Y eso nosotros tenemos que allí aceptar el perdón que Jesús le da a esos pecados. O sea, la salvación, digamos que tú tienes 5 años de ser cristiano, el Señor te perdonó hace 5 años, pero necesita perdonarte hoy y tú necesitas aceptar el perdón de Dios hoy. Definitivamente. Y si no lo aceptas, entonces, ¿qué sucede? Pues el pecado sigue ahí sin ser perdonado. ¿Y condenación? Oh, es algo que es como una cadena que tiene atrapada a las personas, y eso no permite que haya un avance, un crecimiento en su caminata cristiana. Es un grave problema, y es un mensaje tan importante, principalmente para su pueblo, para sus hijos que ya han sido salvos. Necesitamos conocer ese perdón, saber a quién nos estamos acercando. En la prédica del domingo era algo que mencionaba el hermano, saber quién es Jesús, saber su compasión, su misericordia. Sí, él mencionaba que unos ciegos le dijeron: Jesús, hijo de David, que clamaban así, que ellos sabían a quién estaban clamando. Exacto, le reconocían y reconocían su autoridad, pero también reconocían su necesidad. Y por un lado, tanto en la gente que ya ha conocido a Dios y también la gente que no le ha conocido, eso es algo primario, conocer nuestra necesidad. Y muchos no se explican, pues, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué sigo en esto? Y es precisamente el asunto de que no ha reconocido un pecado y presentado delante de Dios: he pecado, Señor, en esto. O sea, un reconocimiento genuino y un arrepentimiento genuino. Amén. Y una vez tú te arrepientes de eso, necesitas saber que Dios te perdona y que ya pasó eso y que debes seguir adelante. Definitivamente, en Jeremías 50:20. Jeremías 50:20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué frase, qué versos. Verso Jeremías 50:20. Cómo habla: al ser buscados esos pecados no aparecerán. Y nosotros cuando llegamos al Señor, cuando llegamos al Señor Jesús, pasamos a ser de esa descendencia de Abraham, de ese pueblo de Israel, al cual se le otorga este perdón, este borrar de los pecados. Es que mira, pareciera como que los cielos toman una decisión después de que oyen que hay un arrepentimiento, un reconocimiento de falta, un clamor a Dios: por favor, perdóname. Ellos oyen: sí, hubo ese perdón, hubo esa aceptación del perdón, y entonces toman la decisión: no aparecen más los pecados. Creo que nuestros oyentes, nosotros mismos, Carlos, tú y yo, necesitamos saber que el perdón de Dios ejecuta esto, y por eso tenemos que aceptarlo. Así es. Y ahorita que me hablabas de qué pasa cuando no seguimos condenándonos por algo que ya presentamos delante de Dios. Quizá pasó un día al altar una persona y rindió eso a Dios, verdaderamente arrepentido, pero
aquello vuelve, ¿sabes? Hay un condenador que nos está continuamente recordando eso, pero nosotros le podemos responder: el Señor perdonó mi pecado. Y lo puedes buscar y lo puedes tú recordar, pero para el Señor ha sido borrado y no aparecerá más. Ese condenador es llamado el acusador de los hermanos. O sea, está acusando a cristianos, está acusando a personas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que ya han sido salvas, por eso son hermanos. Y él es el acusador de los hermanos. ¿Y qué viene a hacer? ¿De qué viene a acusarnos? ¿Te acuerdas de ese pecado? Tú eres así y asá. Tú eres un hipócrita. Tú eres una vergüenza para la causa cristiana, para el nombre de Jesús. Pero recuerda, amado oyente, Jeremías 50:20. Jeremías 50:20. Vamos a regresar en un momento. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Carlos Macías, que él procede de Chihuahua y está aquí visitándonos y está compartiendo con nosotros esta verdad tan preciosa, tan sencilla, pero igualmente tan profunda. ¿Qué hace Dios con tu pecado? Y si tú quisieras recibir un listado muy sencillo de versículos que hablan acerca de qué hace Dios con tu pecado, solo tienes que escribirnos a la dirección que dimos ahorita en el corte, elevatuvisionmonterrey@gmail.com, y nosotros les responderemos enviándoles ese listado, que es un listado maravilloso de lo que Dios hace con nuestro pecado. Pero Carlos, por favor, continúa con el tema que estás compartiendo con nosotros. Estamos hablando de algo que
como decías, es profundo, pero sobre todo es vital y puede traernos vida, puede librarnos de la muerte, porque el pecado trae muerte todo el tiempo y puede librarnos de esto. Hablamos de el hombre que rechazó el perdón y dijimos, es una locura rechazar el perdón, y si nosotros no entendemos lo que leíamos ahorita en Jeremías 50:20, cómo Dios borra los pecados, cómo ya no aparecen, y por más que sean buscados en su registro, en su libro de vida, no aparecerán más. Solo te digo que cuando yo estaba elaborando este listado, y lo escribí en mi computadora, al lado de este punto, porque son varios puntos, pero al lado de Jeremías 50:20 yo puse así con signos de exclamación: ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Porque de veras, yo estoy emocionado cada vez que leo la Biblia ahí y el Señor habla a mi corazón esto. Sí, perdón maravilloso y glorioso de Dios nos trae vida, nos hace tener esperanza de esa vida después de la vida eterna. Hubo un hombre también llamado David ben Isaí. David ben Isaí quiere decir David, el hijo de Isaí. El rey David. Exactamente. Pero para los que no sabían hebreo, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues se habla de él, es una vida muy ejemplar en muchos sentidos. Se dice de él algo maravilloso, que es un anhelo de mi corazón. Se dice que es un hombre con un corazón como el corazón de Dios, porque él conoció a Dios y él conoció algo que es el perdón. Y incluso hay un salmo, el Salmo 32. Sí, ese tenía yo abierto aquí. ¿Me permites leer los primeros 2 versos de esto? Porque David dice, y curiosamente algunos dicen que este salmo David lo escribió cuando él todavía no se había arrepentido y vio a una persona que sí se había arrepentido y Dios lo había perdonado. Pero realmente la forma en que él escribió este salmo es porque él ya experimentó ese perdón. Y dice el Salmo 32, versos 1 y 2: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué lindo, qué hermoso. Mira, cuando vamos a este salmo en la versión que comúnmente leemos, tiene como subtítulo La dicha del perdón. Ajá. Y bueno, para mí es desde que lo vi por primera vez. Ese encabezado. Sí, ese encabezado. Bueno, me servía para ubicarlo rápidamente, pero ay, que la gloria, la dicha, la bendición del perdón. Sí, por eso él comienza diciendo así: bienaventurado. Sí, de veras nos llena de una emoción más que sentimental, una emoción de esperanza, de una emoción espiritual, de saber que nuestro pecado ha sido perdonado. Y si lo seguimos leyendo, podemos ver un manual de cómo se recibe el perdón. Habla de la confesión, habla del arrepentimiento. Ajá. Y cómo ahorita decíamos, si un hombre del pueblo de Dios, un hijo de Dios, no ha recibido o no ha entendido este perdón de Dios, su cuerpo empieza a recibir inclusive molestias físicas, como dice, se enfermaron mis huesos.
se enfermaron mis huesos. Alguien decía que, y no quiero tampoco condenar a nadie por esto, pero artritis ¿Sí? o males como eso, ¿Sí? muchas veces es por falta de perdón. Los mismos doctores entienden eso y dicen, le hace falta a usted perdonar a alguien o ser perdonado por alguien. Pero hemos recibido ese perdón de Dios. Y volviendo a David, que es el autor de este Salmo 32, glorioso, también el Salmo 51, en el principio se dice que es el Salmo que David escribió después de que el profeta Natán se acercó a él. Y sí, esto es algo que fue agregado después, o sea, no es palabra de Dios esto, pero sí nos da un lugar de la ubicación, la temporalidad de este salmo. El Salmo 51, ¿quieres que lea alguno de los versículos? Sí, por favor. ¿Cómo empieza? Por favor, versículo 1 y 2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y así es. Más adelante dice que Él reconoce sus transgresiones, y ese es el principio, entender la culpa, lo que hemos hecho. Para los que no conocen a Dios, la forma de vivir que trata de buscar satisfacción, trata de buscar llenarse de algo y nunca se llena, siempre está necesitando algo. Y cuando llegamos a Dios, tanto ahora sí que quien conoce a Dios y quien no le ha conocido, entonces lo primero es reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Ahora, es importante hacer ver esto en la vida del rey David. ¿Cómo es que le llamaste? David ben Isaí. Porque él no lo reconoció inmediatamente, sino que se requirió que un varón de Dios se acercara a él y le hiciera ver que él había pecado. Entonces, muchas veces para un cristiano, no es que él inmediatamente reconozca, yo pequé, sino que muchas veces algún líder, algún hermano, alguien le dice, hermano, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Entonces, cuando alguien es confrontado con eso, tiene la oportunidad de hacer lo mismo que hizo David. Yo soy ese hombre. O sea, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y David casi que dijo, sí, yo soy ese hombre. Y entonces entra en juego todo eso de declararle al Señor, Señor, así soy yo. Señor, esto he hecho yo. Pero por favor, lávame, límpiame más y más de mi pecado. Viene el perdón de Dios. Y ahí viene lo que tú dices de tenemos que aceptar el perdón de Dios. Así es. Y en el caso de George Wilson, era la autoridad quien estaba otorgando un perdón y en cierta forma protegiendo la vida de George Wilson. Qué importante lo que hablas de acercarse a un hombre, o que cuando llega un hombre de Dios, una autoridad como puede ser un líder, un pastor. Mucha gente teme acercarse al pastor porque es por esa condenación misma, pero el pastor está precisamente para apoyarnos, para proteger nuestra vida sobre todo de una muerte eterna, de una condenación que nos puede llevar a una muerte eterna. Entonces, qué importante acercarnos a un líder y ser guiados por él para acercarnos a Dios y recibir ese perdón pleno, ese perdón generoso. Sí, solo hagamos ver esto, que el líder no es el que otorga el perdón.
No. Esto es algo muy importante, que no es un hombre quien otorga el perdón, sino que ese líder, ese pastor, esa cabeza encima de la persona, lo que hace es llevar a la persona a Cristo. Y Cristo es quien otorga el perdón, y tú como pecador tienes que aceptarlo. Y el líder, el pastor, él también tiene que estar de acuerdo con Dios en dar el perdón. Pero ahí estamos hablando ya de disciplina en la iglesia, estamos hablando de otro tema que podríamos dejar para otra ocasión. Así es, y realmente el perdón que necesitamos es el perdón de Dios, es el perdón que nos da esa vida eterna, que nos da alegría, libertad. En el verso 8 del Salmo 51 dice, puedes leer. Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lo que hablábamos hace un momento, es que esta necesidad de perdón termina consumiendo nuestros huesos, los huesos débiles que dice que has abatido en la nueva versión internacional, estos huesos que has quebrantado por falta de perdón. Pero solo quería también añadir esto, que cuando uno peca, se rompe la comunión con Dios, con los hermanos. O sea, hay algo que se quebranta. Pero es interesante que al final de este Salmo 51, dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Significa que ha sido restaurada la relación con Dios. Dios vuelve a aceptar tus sacrificios y tus ofrendas. Dios vuelve a decir, sí, hijo, ya todo ha sido arreglado. Ven, adórame, alábame. Y el Señor acepta esa ofrenda. Viene la alegría, viene ese gozo de la salvación que como decíamos, ¿por qué es importante que como cristianos entendamos esto del perdón? Porque si el pecado definitivamente trae muerte, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, hubo una separación de Dios, una muerte, y eso es lo que sigue sucediendo cuando no recibimos ese amplio perdón de Dios. Y necesitamos recibir el perdón de Dios. En el verso 17 y 18, por favor. Salmo 51, 17 y 18. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Así es, al corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, necesitado. Esa es precisamente la parte que nos corresponde. Esa es nuestra parte para responder a Dios, como iniciábamos diciendo, Dios hace su parte, que es perdonar. Dios se ha revelado como un Dios misericordioso, compasivo, amplio en perdonar, y Él quiere otorgarnos ese perdón, pero tenemos que reconocer y llegar humillados, arrepentidos delante de Él y decir, necesito ese perdón, necesito ser perdonado. Miren. Sí, y lo que nosotros tenemos que asegurarle a nuestra alma y a nuestros hermanos, recordarles con certeza esto: si tú acudes a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios te va a aceptar. Amén. ¿Qué vendrá después? El perdón de Dios. Y entonces te toca a ti, como mencionabas tú, Carlos, que decía el hermano Rocael, hagamos nuestra parte, aceptemos que Dios está perdonándonos.
Vamos a regresar en un momentito, Carlos. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Oh Señor, clamamos ante ti, pues grande es nuestra cautividad. Nuestras lágrimas corren como río, derramando nuestro corazón. Si no vuelves nuestra cautividad, la niña de tus ojos morirá. Haz tu obra en Jerusalén, para gloria de tu nombre será. Oh Señor, clamamos ante ti, pues grande es nuestra cautividad. Nuestras lágrimas corren como derramando nuestro corazón. Si no vuelves nuestra... Estamos ya, Carlos, en la recta final de este programa de Eleva tu Visión. ¿Podrías solo hacer un resumen o una comparación? ¿Cómo lo que vimos de George Wilson, ese hombre que rechazó el perdón, y lo que vimos de David, que ese hombre sí amó y aceptó el perdón de Dios, para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que hacer? Sí, pues podemos hacer un comparativo entre el crimen, vamos a decir, de George Wilson, que trajo un juicio, una sentencia, y también el crimen o pecado de David. George Wilson asaltó una diligencia del servicio postal de los Estados Unidos. Fue juzgado y encontrado culpable. Fue sentenciado a muerte y por un decreto presidencial obtuvo el perdón, pero George Wilson escogió renunciar al perdón. Las cortes concluyeron que no podían forzarlo a recibir el perdón. Entonces George Wilson escogió y terminó muriendo en la horca. Él no recibió el perdón, rechazó el perdón. ¿Y en el caso de David? En el caso de David, él entendió algo y Pero su pecado
Su Su pecado, pecado es fue cierto. peor. Sí, es cierto, voy a eso precisamente. Él cometió adulterio, después mandó a asesinar a un hombre inocente. O sea, George Wilson solo una tentativa o una amenaza. Amenaza. Pero realmente no mató a nadie. No mató a nadie. En el caso de David, mandó a matar a alguien y sí lo mataron. Y sí, lo mataron, así es. O murió en el frente de batalla. Sí, Ajá. pero bueno, era un pecado y sobre todo su corazón estaba condenado, pues, y había pecado, había perdido algo ahí delante de Dios, pero como él lo dice también en lo que leíamos Salmo 32, bienaventurado el varón cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado. David conoció el perdón de Dios, aunque fue más grave el crimen, el pecado que él cometió. Esto nos habla de el perdón de Dios. ¿Qué cosa hay que Dios no pueda perdonar? Que Ninguna. la sangre de Jesús no pueda lavar. ¿Qué hay más grande que ese sacrificio perfecto, glorioso, maravilloso de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Nada. Y entonces David fue perdonado. Tú que no has conocido a Dios, puedes recibir ese perdón. Solo acércate a Dios, acércate a las personas que caminan con Dios y diles: yo he pecado, yo necesito recibir ese perdón de Dios. O tú que le conoces, pero que hace un tiempo has sentido que estás apartado, has sentido que no encuentras una relación o que no tienes pues un encuentro con Dios, acércate a tu pastor, a tu líder, y entonces vas a conocer ese amplio perdón de Dios. Sí, o sea, estamos hablándoles a personas no cristianas y personas cristianas. Y todos necesitamos recordar esto. Dios es amplio en perdonar, pero nosotros, cuando ya nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestras faltas, luego lo que está en nuestras manos es decirles: sí, Señor, acepto tu perdón. Y cuando aceptamos su perdón, tenemos que entender qué es lo que Él hace con nuestro pecado. Él lo olvida. Uno de los versículos dice que yo deshice como la neblina tus rebeliones. En otras palabras, así como la neblina está en el cielo y de pronto desaparece totalmente y queda un cielo limpio, claro, pero clarísimo. Así, eso es lo que Dios hace con nuestras faltas cuando aceptamos su perdón. Y es algo que es tan fuerte en el corazón de Dios que Él fue capaz de llevarlos Él mismo. En Isaías 38:17 dice: Él los echa tras sus espaldas. Gloria a Dios. Repite, es Isaías 38:17. Ajá. Qué tan interesado. Él sabe nuestra necesidad y Él quiere que lo conozcamos como el Dios que perdona. Es su parte perdonarlos, y de qué magnitud. Él los echa tras sus espaldas. Él los toma, los pecados que nosotros hicimos, Él los toma. Entonces, amado hermano cristiano que nos estás oyendo, escucha esto. Si tú aceptaste el perdón de Dios, tú puedes decirle a Dios: Señor, tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y no solo que lo confieses, sí es importante que tú lo digas, pero que lo reconozcas en lo profundo de tu corazón. Señor, ya no tengo yo por qué estar recordando mi pecado. Sí, fue cierto, fue horrible, fue tan bajo como David, pero tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Carlos, ¿quieres orar para que nuestros oyentes
puedan recibir de parte de Dios esta verdad. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque eres amplio en perdonar. Haznos volver a ti, Señor. Haznos volver a esa relación, Señor, que tú has querido tener desde el principio con nosotros. Sí, Señor. Esa relación en la cual tú estás más interesado. ¿Y quién nos conoce mejor que tú y sabe qué somos, qué hacemos? Pero que eres amplio en perdonar y quieres darnos ese perdón para restablecer esa relación, esa comunión de amor entre tú y nosotros, entre tú y yo. Señor, hoy junto con los oyentes me uno a su necesidad, Señor. Oh Dios, restaura esa relación a través de ese amplio perdón que tú has tomado en tus espaldas, que tú has borrado, que por más que se busque no aparecerá más. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Yo creo en ese perdón. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Carlos, muchas gracias. Que Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.